Hemos perdido 10 minutos en esta chingadera. Bueno, vamos a empezar, vamos a continuar con las clases de endocrino. Entonces, han estado pasando clases con la doctora Arévalo, han llevado la parte de tiroides, creo, y algunas otras cosas más, de obesidad y demás. Ahora lo que nos toca hablar un poco de diabetes. Vamos a dar en 3 clases. La primera parte, que la vamos a ver hoy. La siguiente clase vamos a ver el tratamiento. Y luego la tercera clase, las complicaciones. Luego vamos a ver algo de suprarrenales y por último lípidos. Han pasado clase también con el doctor Soto y entonces vamos a seguir avanzando en esto. ¿Ya? La información que saco es del CTO de Medicina, del Farreras y de Harrison. ¿Qué creo yo que con el CTO ustedes estarían a un lado para poder saber un poco la parte de endocrinología? Entonces vamos a hablar sobre la diabetes mellitus, indicar que es la enfermedad endocrinológica más común que se da, y entre ellas la diabetes tipo 2 es en 90% la más frecuente de todos los tipos. Afecta entre un 9 y un 14% de una población, dependiendo del país. En nuestro país ya en ciertas zonas es una epidemia, que se llama, porque tiene más del 10% de afectación y sobre todo a predominio de la diabetes mellitus tipo 2. Su prevalencia aumenta año tras año porque tiene relación, y ahora se conoce mucho más, que todo tiene relación y parte de lo que es el mecanismo de la resistencia y o ausencia de la insulina. La diabetes, la más frecuente, es la tipo 2, en la cual el mecanismo de resistencia a la insulina es la más frecuente, pero la tipo 1, que es en la cual el paciente no cuenta con la suficiente cantidad de insulina, entonces pues también es una alteración a nivel de la secreción. Más o menos se espera de 235 millones de casos para el 2025. Y lo que deben saber ustedes como médicos recientes y como futuros médicos es el hecho de que el tratamiento de la diabetes previene o retrasa las complicaciones crónicas. Nosotros intentamos al paciente educar para que pueda tratarse mejor, luego orientamos con el tratamiento con tabletas y el objetivo es que no desarrolle complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas se dan en la fase del tratamiento, pero lo que queremos evitar son las complicaciones crónicas, ¿no? Porque si no, no nos interesaría mucho que tenga un poco más o menos de glucemia en la sangre. Entonces, cada vez más se necesitan nuevas alternativas terapéuticas y hoy por hoy se tienen muchas, ya, o sea, bastantes como para poder escoger de acuerdo a la fisiopatología. La clasificación que antes estaba basada en el tratamiento, en la actualidad se basa en la fisiopatología. Todo parte también de una diabetes, de una obesidad. La obesidad, cuyo mecanismo de producción es la resistencia a la insulina, pues va en aumento en los países. Destaca, por ejemplo, que en Sudáfrica, en los Emiratos Árabes, el sexo femenino tiene una prevalencia altísima de obesidad. Y la obesidad te encamina, si es que no es tratada o vista, hacia la diabetes tipo 2, ¿no? Es importante. Y la prevalencia de diabetes tipo 2 también por las zonas en el mundo, vemos como en Europa hay una buena prevalencia, pero en el Oriente Medio y en Asia la prevalencia de la tipo 2 es altísima.
Nosotros tenemos una encuesta que se hizo hace mucho tiempo y nadie más ha vuelto a hacer otra vez. Se han hecho estudios temporales en zonas, pero no se ha hecho una nacional. Y vemos que la prevalencia de diabetes, si ustedes se fijan, está en relación con la altura de las ciudades. Se hizo una encuesta en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto, ¿no? Era una encuesta metabólica donde se averiguaba la prevalencia de diabetes, hipertensión y de obesidad. Y se vio que la altura en el Alto, a pesar del régimen de vida que llevan, era menor que el resto, no tan baja, pero era menor. En cambio, en Santa Cruz, y esto también se vio que tenía relación con el régimen de vida que se lleva, ¿no? El régimen de vida, el régimen, aunque en el Alto, pues el consumo de alcohol también y la alimentación hidrocarbonada es importante, sin embargo, la prevalencia era más baja. La clasificación entonces está variado desde el año 1997 porque antes se clasificaba la diabetes de acuerdo a su tratamiento. Y la diabetes tipo 1, que antes era en números romanos, se decía que era insulino dependiente. La tipo 2 era insulino independiente porque su tratamiento no era con insulina, sino con tabletas. La tipo 3 o otros tipos específicos se decía que eran grupos de personas que de alguna manera desarrollaban intolerancia al azúcar, pero que podía verse o excluirse de los dos mecanismos. El mecanismo de insulino dependiente era porque no desarrollaba insulina el paciente, y la tipo 2 era de que tenía insulina, pero esa era una insulina inefectiva. Entonces, y en la actualidad, el tipo 4 es la diabetes mellitus gestacional. Entonces, en ese año se cambió y de números romanos se cambió a números arábicos y se dijo la diabetes tipo 1 es aquella diabetes basada en la fisiopatología en la cual existe una destrucción de la insulina, sobre todo por la presencia de autoanticuerpos. Y los autoanticuerpos podían ser contra la insulina, contra la célula beta, contra el páncreas, y fundamentalmente había una falta de insulina. Ahora, obviamente uno dice, bueno, antes también había falta de insulina y la clasificación estaba en base al tratamiento, así es. Pero lo que ahora se acepta es de que hay que estudiar que la presencia de varios tipos de anticuerpos hacían que se destruyera la insulina y por lo tanto era un cuadro con insulinopenia. La diabetes tipo 2, por el contrario, se decía cursa con un hiperinsulinismo. Este hiperinsulinismo era el resultado del mecanismo de resistencia a la insulina. Y este concepto, ¿qué quiere decir? Y es de que el páncreas produce un tipo de insulina que cuando quiere actuar en sus células blanco, el receptor a la insulina no las reconoce plenamente. Entonces no existe una acción plena de la insulina sobre la célula, en la cual sabemos que su función principal de la insulina es introducir glucosa a lo que es dentro de la célula. ¿A través de qué? A través del mecanismo, de los mecanismos GLUT. Los mecanismos GLUT son los transportadores de glucosa de distinta forma dentro de la célula. Existe el GLUT 1, 2, 3 y 4. La insulina trabaja con el GLUT 4 para poder introducir. Pero puede haber una falla que puede ser genética,
una falla de la molécula de insulina que no engrana bien hacia su receptor. Puede ser una falla del receptor alfa de la insulina, puede ser una falla del receptor beta, o puede ser una falla del mecanismo de señalización intracelular, que es un mecanismo fosfórico. Hay una cadena de fosforilación que se activa al interior de la célula una vez que la insulina ha enganchado con sus dos receptores alfa y beta, y esto lleva una señalización al mecanismo GLUT. Cualquiera de estos pasos puede dar un mecanismo de resistencia a la insulina. Y este mecanismo de resistencia a la insulina se traduce a que el cuerpo en sí diga: no estoy introduciendo suficiente glucosa, por lo tanto debo producir más insulina. Y entonces el páncreas empieza a producir mucha insulina y el cuerpo no está utilizando toda esa insulina, y en la sangre nos encontramos con un hiperinsulinismo. Esto durante el día. En la noche, cuando el paciente está descansando y durmiendo, entonces ese exceso de insulina empieza a quemar la glucosa, y como el paciente no puede entrar en hipoglucemia, entonces lo que hace el hígado es empezar a producir más glucosa. Y esta producción de glucosa, donde la insulina defectuosa está actuando a duras penas en la noche, esto hace de que evidentemente llega un momento en que el páncreas se quema y se hace el paciente insulino requiriente. Entonces, de ahí que los diabéticos tipo 2 pueden terminar necesitando insulina en su tratamiento. Y el mecanismo explicado de manera sencilla es ese. Entonces, la prevalencia de diabetes tipo 2 es muy alta, ¿no? Cerca del 90% del total de diabéticos son tipo 2. Y ahora cada vez más se está sumando el grupo de la diabetes gestacional. Entonces, el producto o la sintomatología del diabético tipo 2 es lo opuesto al del tipo 1. Tipo 1 lo que tiene es un adelgazamiento, tiene una tendencia a la cetoacidosis, porque va destruyendo su tejido graso, y ese tejido graso subcutáneo, que son los triglicéridos, se desdoblan en ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos van al hígado y, entre otras cosas, producen cuerpos cetónicos, y se produce la cetoacidosis diabética que se conoce. En cambio, la diabetes tipo 2 lo que hace es más bien deshidratar al paciente, porque hay una hiperglucemia, que esta hiperglucemia filtra por el riñón, arrastra líquido y electrolitos del paciente. Creo que es Waterful. Espera, no estoy segura. ¿Hay alguien que está con el micrófono prendido, por favor? Es una doctorita que no sé quién es. No puedo ver. Y entonces hablábamos de la diabetes tipo 2, que lo que hace es deshidratar al paciente, y el paciente se deshidrata, ¿no? Elevando los niveles de glucosa a 1200, 1500. En cambio, la cetoacidosis generalmente está con glucemias de 250, 300 máximo. Bien, la tipo 3 son cualquier otro tipo de enfermedad que cause hiperglucemia, entra en el capítulo 3. Y les decía de la diabetes mellitus gestacional. Entonces, la diabetes mellitus gestacional es la mujer que previamente al embarazo era normoglucémica, y bueno, cada vez se sabe más de que en el fondo era hiperinsulinémica y que podía tener antecedentes familiares de diabetes. Pero no despertaba mayor cosa, porque tampoco era una persona obesa, sino que
el embarazo, que es un estrés tremendo a la mujer, lo que hacía era descompensar sus niveles de glucosa y empezaba a ser diabética, a tener glucemias altas. Y entonces recibía tratamientos, recibía atención y después de dar a luz esa glucemia se normalizaba, se estabilizaba. Bueno, esa es la diabetes mellitus gestacional. Pero la diabetes mellitus gestacional ahora se ve que con el tiempo esta mujer era diabética tipo 2 o va haciendo una diabetes tipo 2. Entonces, aún más el porcentaje o prevalencia de diabéticos tipo 2 va a aumentar porque está cargando a sus espaldas la diabetes gestacional. Vamos a ir rápido entonces y decir que la diabetes mellitus es una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono por falla o falta de la secreción de insulina y afecta las otras vías metabólicas como ser las proteínas, los lípidos también y el ácido úrico. Entonces existen 4 grupos, tipo 1, tipo 2, la diabetes mellitus secundaria y la gestacional. La diabetes tipo 1 es un cuadro con déficit relativo, no es relativo, parcial o absoluto de insulina, de inicio brusco, con síntomas bastante marcados y graves, con tendencia a la cetoacidosis. Pero la cetoacidosis se produce cuando no hay insulina. Ahora, el diabético tipo 2 tiene mucha insulina, no hace cetoacidosis, pero un diabético tipo 2 con un cuadro importante de peritonitis, una infección de vía urinaria importante, puede hacer cetoacidosis. La cetoacidosis se produce por una dependencia de la insulina, porque cuando hay poca cantidad de insulina, lo que sucede es que la glucosa no puede entrar a la célula para quemarse y el hígado empieza a producir cuerpos cetónicos que sí se podrán quemar al interior de la célula para producir energía. Entonces, esta utilización de los ácidos grasos deja un residuo que son los cuerpos cetónicos. Tiene forma de averiguar cuando una persona puede hacer una diabetes tipo 1 por la determinación de los antígenos de histocompatibilidad dentro estos, la presencia del DR3, DR4, brazo corto del cromosoma 6, tienen que ver un poco con la tendencia a desarrollar diabetes tipo 1, ¿no? Entonces hay una acción bastante importante genética, ¿no? Que condiciona la presencia de autoanticuerpos que lo que hacen es destruir en última instancia la insulina. Estos factores inmunológicos, que son procesos autoinmunes dirigidas contra las células betas pancreáticas, fundamentalmente en general, ¿no? A los islotes pancreáticos. Estas anomalías de inmunoglobulinas producen una inflamación o una insulitis, quiere decir una inflamación de los islotes. Insulitis quiere decir inflamación de los islotes pancreáticos, ¿no? Son anormalidades de la célula mediadora de inmunidad con presencia de anticuerpos contra los islotes, anticuerpos también 64K-GAT, que son aquellos anticuerpos que en otros lados, que no es Bolivia, se los dosifica, se los busca en la sangre para poder certificar de que se trata de una diabetes tipo 1, ¿no? Y la presencia también no solamente de anticuerpos contra los islotes, sino también contra la insulina propiamente. Sin embargo, existen factores ambientales que condicionan, ¿no? Y que actúan sobre una toxicidad directa o desencadenan mecanismos autoinmunes contra la célula beta. Agentes químicos, fármacos, el aloxano, la streptozotocina, la pentamidina,
¿no? El vacor son sustancias que pueden alterar y producir un rompimiento a nivel de los islotes. Estos sueltan sustancias, el cuerpo produce anticuerpos y se autoataca. También la presencia de virus, que tiene el mismo mecanismo. El virus entra, se aloja en la célula pancreática, la revienta y entonces salen a circulación ciertas sustancias que el cuerpo las desconoce como propias y produce anticuerpos contra las células beta pancreáticas, ¿no? Sobre todo los virus Coxsackie, B4, B6, virus de la encefalomiocarditis, virus de la parotiditis, de la rubiola, del herpes, en la mononucleosis infecciosa, en la hepatitis, el coronavirus y también el COVID-2. Sabemos que el cuadro de diabetes empeora cuando el paciente enferma COVID-2. También sabemos que pacientes pueden debutar con una cetoacidosis cuando están infectados. El consumo de alimentos, hay teorías de que la dieta hiperproteica, hiperhidrocarbonada podría producir. Esto no está comprobado. Lo que sí se ha visto es una mayor aparición de diabéticos tipo 1 en aquellos lugares donde se consume bastante leche de vaca. Y esto es a través de la presencia de ciertos virus, a través de la leche de vaca, que la vaca adquiere la viremia y entonces puede producirse esta alteración. O la presencia o el consumo del gluten de trigo. Entonces, la diabetes tipo 1 se presenta cuando el sistema inmunológico del propio cuerpo destruye las células productoras de insulina del páncreas. Habitualmente se presenta en niños, jóvenes, se caracteriza por una falta casi absoluta de insulina y requiere de tratamiento al aplicarse insulina. No hay unos eventos asintomáticos y se inicia prácticamente con el debut, generalmente en los niños es de un coma diabético que se llamaba antes, ahora se llama estado hiperglucémico cetoacidótico, o sea, ese estado. ¿Por qué? Porque antes se esperaba y daba el coma, entraban con pérdida del conocimiento. En la actualidad ya es más difícil que entren en estado de coma, sino es un estado hiperglucémico cetoacidótico. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 2? Es un estado de hiperglucemia que crónica por factores genéticos y ambientales. Genéticos porque tiene una carga hereditaria. Hay un déficit relativo de la insulina, que quiere decir que más bien hay mucha insulina, pero que actúa mal. Entonces, a eso se llama déficit relativo. No es que falte insulina, más bien hay mucha insulina, ¿no? Y está relacionada con el mecanismo de resistencia a la insulina. Se ha determinado una herencia recesiva autonómica, una heterogenicidad etiopatogénica en lo fenotípico y en lo genotípico y en lo fenotípico. Quiere decir, a nivel genética y a nivel corporal. Hay una alteración en la secreción de insulina por la célula beta y inicialmente hay un hiperinsulinismo y posteriormente el páncreas se va quemando y va bajando su producción y luego posteriormente se hace el paciente insulino requiriente. Quiere decir que ya no puede producir más insulina y entonces el paciente empieza a hacer cuadros de cetoacidosis por falta de insulina y entonces el paciente tipo 2 que empezó, pues tiene que empezar a usar insulina. Es en función de esto que en el tratamiento, como veremos, se está insulinizando al paciente tipo 2 más pronto. Vemos que la evolución del cuadro de la diabetes
puede tomar unos 20, 25 años hasta que aparezcan las complicaciones crónicas. Bueno, pues ahora en la actualidad en el mundo se está propugnando que a partir del 8º año de evolución de diabético tipo 2, el paciente sea convencido para utilizar insulina como tratamiento. Esto es importante. Y dentro de esto hay las insulinopatías, alteraciones de la conversión de proinsulina a insulina y el mecanismo de la insulina resistencia. Factores de riesgo, la edad y sobre todo la obesidad, con sedentarismo, tabaco, antecedentes familiares, pacientes que hayan nacido de una madre con diabetes gestacional o pacientes mujeres que hayan tenido una diabetes gestacional y que posteriormente se hacen diabéticos tipo 2. Los hipertensos y los dislipidémicos también son factores de riesgo para desarrollar una diabetes mellitus. Y acá no hay que dejar de anotar de que ya se reconoce el cuadro de la prediabetes. La prediabetes, como veremos en el mecanismo diagnóstico, pues es un cuadro en el cual el paciente no tiene total alteración de los niveles de glucosa, sin embargo va ya desarrollando complicaciones crónicas, ¿no? Epidemiológicamente la diabetes tipo 2 abarca más de un 8 o 9% de la población, ataca a todas las edades porque ahora ya tenemos los niños que antes se los clasificaba como tipo MODI, en la actualidad ya son diabéticos tipo 2 preadolescentes, ¿no? Entonces, como se veía que dentro de la clasificación pueden haber los insulinos resistentes, que es en la etapa inicial, y los insulino requirientes, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar? Y vamos a ver en términos generales que para eso se está utilizando lo que es la curva de tolerancia a la glucosa. Anteriormente se hacían en varios puntos, 5 puntos, basal, 30, 60, 90 y 120. En la actualidad ya no, ahora se está haciendo basal y los libros recomiendan a las 2 horas. Sin embargo, desde que se reconoce a la prediabetes que cursa con hiperinsulinismo, entonces se está haciendo también basal y a la hora, a los 60 minutos, ¿no? Entonces, pero hoy por hoy los libros para diabetes manejan el cuadrito que está arriba, en la cual lo normal es que de manera basal el paciente esté con menos de 100 y tras el estímulo no pase de 126. Y ahora hay que acostumbrarse el pedir no solamente curva de glucemia, sino también de insulinemia. Y vemos que lo normal, basal para la insulina, son 15 microunidades por mililitro y bajo el estímulo no debe pasar de 60. Existe un estadio entonces intermedio que es de intolerancia a los carbohidratos o de prediabetes, ¿no? Donde la intolerancia a los carbohidratos es cuando la glucemia basal está entre 100 y 110 y tras el estímulo entonces no pasa de 140. Esos son los intolerantes hidrocarbonados. Los prediabéticos es cuando su glucemia basal supera el 110, no pasa de 126 y tras el estímulo está entre 140 y 199, ¿no? Eso cuando hablamos de los niveles de azúcar para diagnosticar o establecer al normal, al intolerante a los azúcares y el prediabético. Y es diabético cuando su glucemia basal está por encima de 126 y tras el estímulo con 75 gramos de glucosa supera los 200, ¿no? Tanto en el diabético tipo 1 como en el tipo 2. Pero la prueba corta a nosotros nos despierta mucho más para determinar quiénes son
prediabéticos, porque el prediabético tiene una insulina, ¿no? Mucho más alta. Tiene por lo menos basalmente supera las 25 microunidades y el estímulo supera 100, 200, 300 a veces niveles de la insulina. Entonces tenemos ya parámetros para poder establecer quiénes son intolerantes, quiénes son prediabéticos y quiénes son diabéticos, ¿no? Las complicaciones en la diabetes son las complicaciones agudas, que vamos a tocar la próxima clase, que son la hiperglucemia, el estado hiperglucémico cetoacidótico, el estado hiperglucémico hiperosmolar y las hipoglucemias. Y las complicaciones crónicas son las microangiopáticas, que es de capilares, retinopatía, neuropatía, nefropatía, y las macroangiopatías, que son de las células grandes o de las arterias gruesas y que por lo general son cuadros de ateroesclerosis que atacan fundamentalmente al cerebro y a las coronarias. Ahora, la unión del trabajo inicial de la microangiopatía más la macroangiopatía nos da lo que es el pie diabético, ¿no? Que es el resultado de ambas complicaciones crónicas. Acá tengo otro cuadrito con lo mismo, donde el paciente normal tiene una insulina de 15 a 60, una glucemia de 100 a 126. Los prediabéticos que tienen una insulina entre 15 y 25 y superan las 60 tras el estímulo sigue siendo con 75 gramos de glucosa, ¿no? Y la glucemia está menor a 126 para los prediabéticos y tras el estímulo, para hablar de prediabetes, en 140 y 199. Perdón, y los diabéticos, entonces, las glucemias superan 126 y tras estímulo, tanto a los 60 como a los 120 minutos, supera los 200 miligramos por mililitro. La prevalencia, entonces, nuevamente de la diabetes a nivel del mundo, que hay un incremento en Latinoamérica de un 85%, ¿no? Hasta el 2025. Sin embargo, en África es más, en Asia también es más, ¿no? No así en Europa, que no es tanto. En Bolivia, la prevalencia de un estudio que se hizo en 4 ciudades daba más o menos de un 10%. ¿Por qué nos interesa estudiar la diabetes? Porque el diabético es como si ya hubiera tenido un infarto de miocardio. El ser diabético es como si hubiéramos ya tenido un infarto de miocardio, ¿no? Y estos estudios se ven como los pacientes con infarto previo, ¿no? Asemejan a un diabético que todavía no se ha infartado, pero ya es diabético. Y esto se ha visto en la mortalidad por enfermedad cardíaca coronaria, ¿no? O sea, los infartados. Entonces hay que tomar en cuenta de por qué en el tratamiento de la diabetes hay que controlar la glucemia, pero también hay que controlar los lípidos, y eso es importante. Esto es importante que conozca, que es el octeto ominoso, donde estos son los órganos que participan y llevan a la hiperglucemia. Vamos a empezar por el hígado, o más bien por el páncreas, donde existe en el diabético tipo 2 un hiperinsulinismo que después va cayendo, y en el diabético tipo 1 hay una disminución de la producción de insulina que aumenta entonces los niveles de glucemia. Las incretinas, que a ver si tenemos tiempo, les voy a hablar de lo que es la incretina, que es un tipo de hormonas que se producen a nivel intestinal. En la diabetes también el incremento de la lipólisis lleva a la hiperglucemia,
también el incremento de la reabsorción de glucosa a nivel del riñón lleva a un aumento de la glucemia y el riñón se ha vuelto en el órgano preferido en el tratamiento, sobre todo para los cardiólogos. El mecanismo de resistencia a la insulina es un mecanismo a nivel del músculo y del tejido graso. Entonces, este mecanismo de resistencia a la insulina lleva pues a la hiperglucemia. También existe un incremento en la secreción del glucagón y el hígado, gracias a este incremento del glucagón, produce mayor cantidad de glucosa. Y todo esto contribuye a que la glucemia se eleve y se perpetúe en la sangre del diabético. Y también existe una disfunción de neurotransmisores que lo que hace es provocar mayor cantidad de apetito y el paciente tiende a comer mucho más, ¿no? Ya concretamente en la tipo 2, entonces nosotros tenemos que el mecanismo o la fisiopatología está en relación a una secreción de insulina deficiente, ¿no? Que en el hígado produce mayor cantidad de azúcar porque al no ingresar la glucosa a las células, entonces el hígado empieza a producir cada vez más y más. Y esto se produce porque la insulina tiene un defecto de utilización en los receptores y hay un mecanismo de insulinoresistencia tanto a nivel del músculo como a nivel de los músculos. Entonces, este mecanismo de resistencia a la insulina, que la obesidad por sí mismo contribuye a esta resistencia, el sedentarismo, la edad, el tabaquismo, ciertas enfermedades, dietas desequilibradas, consumo de alcohol, estrés y una predisposición genética por debajo, llevan a que el cuerpo vaya desarrollando resistencia a la insulina. Y esto nos lleva al hiperinsulinismo. En resumen, la patogénesis de la diabetes, sobre todo de la diabetes tipo 2, es que existe un mecanismo de resistencia a la insulina, hay una alteración en la secreción de la insulina, en un principio es a más y después se vuelve a menos, y hay un aumento de la producción hepática de glucosa, más los otros mecanismos del octeto ominoso que se llama, que todos esos mecanismos u órganos son los que producen mayor cantidad de glucosa. ¿Qué pasa con la función de la célula beta? ¿Se dé o no se dé tratamiento? Se ha visto que a pesar de llevar un buen tratamiento, la predisposición genética va destruyendo el páncreas poco a poco. Y esto sucede después de varios años de haber sido diagnosticado de diabetes. Entonces, la función de la célula beta, se quiera o no, va decayendo en el transcurso del tiempo. De ahí que su tratamiento es con protectores de la célula beta, como son las incretinas, o el uso de la insulina. Lo malo de la insulina es que aumenta de peso y a nosotros nos interesa que el diabético no gane peso. ¿Qué pasa acá con esta diapositiva? Vemos que el comportamiento de la glucosa en el diabético tipo 2, de la glucemia basal, a través de los años de diabetes, acá es el momento del diagnóstico, va subiendo progresivamente la glucemia en ayunas. ¿Qué pasa con la glucemia postprandial? También tiene un ascenso permanente. La resistencia a la insulina se mantiene en los tejidos y la cantidad de insulina en el cuerpo, que al principio en los diabéticos tipo 2 es alta, luego va cayendo hasta hacerse indetectable y entonces es cuando se necesita insulina de tratamiento para el diabético tipo 2. En esta primera etapa prevalece la obesidad. En estas etapas cerca al diagnóstico es la intolerancia a los hidratos de carbono, luego viene el diagnóstico, el paciente se hace diabético
y por último tiene unos niveles de glucemia de difícil control. ¿Qué pasa con las complicaciones que aparecen en la diabetes? Bueno, las complicaciones macrovasculares aparecen ya antes del diagnóstico de diabetes. Entonces, ya cuando el paciente es obeso o intolerante a la glucosa, ya se está produciendo un daño a nivel de las grandes arterias llevadas por la aterosclerosis. En cambio, las microvasculares empiezan básicamente desde el momento del diagnóstico y se hace a lo largo de la vida del paciente. Pero la unión de ambos, tanto de la macro como la micro, termina dañando el pie del diabético. ¿Qué son las incretinas? Las incretinas son unas hormonas que se producen en el intestino y son dos fundamentalmente, las GIP, que quiere decir Glucose Dependent Insulinotropic Polypeptide. ¿Qué quiere decir? Que es un polipéptido que estimula la secreción de insulina glucosa dependiente. Y esto es una gran cosa. ¿Qué quiere decir? Que si hay hiperglucemia, el GIP va al páncreas y le dice solta más insulina. Pero en cambio, si la glucemia es de 100, el GIP puede ir al páncreas, pero no le va a estimular a que produzca más insulina. Entonces, no hay la tendencia al hiperinsulinismo. La otra hermana, ese es el GIP. La otra es el GLP-1, que es el Glucagon-like peptide 1, que de igual manera, pues, trabaja sobre el páncreas y sobre otros órganos. El GIP se produce en las células K en el duodeno y estas aumentan, digamos, en relación al metabolismo de los hidratos de carbono, y el GLP-1 se produce a nivel de las células L del intestino delgado, al final, más o menos, al final del intestino delgado. Ambas producen un estímulo de la secreción de insulina por el páncreas, pero son glucosa dependientes. Si el azúcar no está muy alta, entonces no hay mucha salida de insulina por el páncreas. Pero además el GLP-1, que es ahorita el tratamiento estrella que se va a dar, ya lo comentaremos, produce además una disminución del vaciamiento gástrico. Por lo tanto, el alimento se queda más tiempo en el estómago y no pasa y no se absorbe y no produce mayor hiperglucemia. También lo que hace es inhibir la secreción del glucagón y el glucagón no va al hígado a pedir más glucosa, ¿no? Entonces, los sitios de medicación orales de la diabetes pueden ser, por ejemplo, a nivel del estómago, a nivel del intestino, a nivel del tejido adiposo. Entonces, en la actualidad ya tenemos un arsenal terapéutico mucho mayor, porque podemos tener medicamentos que actúen en la resistencia a la insulina, tanto a nivel del tejido graso como del músculo. Tenemos en la actualidad la metformina, que evita la producción o salida de glucosa desde el hígado hacia la circulación. Tenemos la insulina, que actúa por sí misma en el metabolismo de la glucosa. Tenemos las incretinas, que actúan de manera inteligente en el intestino, y tenemos también algunas tabletas que evitan la reabsorción de glucosa, como es la carbosa, ¿no? Eso es importante. Las incretinas entonces actúan, como se ha mencionado, las tiazolinedionas, las glitazonas se llaman, actúan muy bien a nivel mejorando la resistencia a la insulina en tejido graso y en músculo, y los secretagogos de insulina, que serían los que estimulan la producción de insulina por el páncreas, como es la glibenclamida, ¿no? También, que cada vez se utiliza menos porque están en el mercado ya más las incretinas, las tiazolinedionas y sobre todo la metformina. Hay unas tabletas que ya se han dejado de
de producir prácticamente, que son los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que eliminan o disminuyen la absorción gástrica e intestinal, sobre todo gástrica, de carbohidratos. Y nuestra tableta estrella en la medicina en la actualidad, en la derivada de las biguanidas, la metformina, ¿no? Que básicamente la metformina evita la salida de glucosa por el hígado, pero de manera secundaria mejora la resistencia a la insulina en grasa y músculo. En cambio, las tiazolinedionas actúan fundamentalmente en el tejido adiposo y muscular y de manera de rebote también evita la producción de glucosa por el hígado, ¿no? Esto es importante. Y últimamente se ha incorporado un nuevo tratamiento que son los inhibidores de la proteína cotransportadora de sodio y glucosa en el riñón, que se llaman los inhibidores de la SGLT2, ¿no? Esta proteína, la SGLT2, es la encargada de reabsorber glucosa a nivel del riñón, ¿no? Y eso aumentaría la glucemia. Pues existen sustancias que inhiben a la SGLT2, ¿no? Y esta inhibición hace de que el paciente se haga glucosúrico, es decir, elimina glucosa por la orina, pero disminuye la concentración de glucosa en el plasma. Muy bien, no sé qué hora es, parece que le ha chuntado en la hora. ¿Quiénes han permanecido? ¿Ha habido gente? No. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Buenas noches, doctor. Una pregunta, disculpe. En caso de que un paciente tenga la glucosa basal en niveles normales menor a 100, pero con el estímulo de glucosa a la hora tenga una glucemia de aproximadamente 189 o Es 100, prediabético. se lo denominaría ¿verdad? Prediabético. Cuando nosotros queremos calificar la diabetes, utilizamos la glucemia. Y cuando calificamos al prediabético, inmediatamente nos debemos fijar en la insulina, porque generalmente son hiperinsulinémicos. Y el prediabético funciona muy bien porque el paciente te va a decir, doctor, tengo mi glucemia basal normal. Entonces tú le dices, no, mira, tú estás en el camino intermedio porque tras el estímulo tu azúcar se queda en 140 y 199. Y si no te cuidas, no bajas de peso y tal, entonces vas a hacerte diabético. Pero ¿cómo, doctor? Entonces tú le dices, tienes que controlar los niveles de insulina en tu cuerpo. Y entonces le darás primero dieta, ¿no? Dieta, líquido, ejercicio, y luego le darás tabletas para combatir o mejorar la resistencia a la insulina. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta que tengan? Muy bien. Entonces, si no hay nada más, gracias y disculpes por no conectarme debidamente. Hasta luego, entonces. Hasta luego, Eric. Hasta mañana. ¿Qué van a hacer el lunes? ¿Qué van a hacer el lunes? ¿El lunes va a haber clase o no? Porque va a haber paro. A ver, mayoría, ¿qué dicen? ¿Va a haber clase o no? Tienen que ir a apoyar al alcalde. No, defender el voto del alcalde. Muy bien. Ya definiremos qué hay. Nadie se pronuncia sobre la clase del lunes. Muy bien. Hasta luego, entonces.